Gloria sea al Señor. De nuevo, acá al frente de este medio de comunicación, saludarles en primer lugar y desear que se encuentren bien a pesar de esta situación que estamos viviendo de la cuarentena. Mi saludo para todo el pueblo del Señor, sin distingo alguno de misiones, de concilios, de congregación, el pueblo del Señor en general, donde quiera que haya un hombre o una mujer nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, viviendo para el Señor, mi saludo. A la amada iglesia o congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, donde el Señor nos tiene compartiendo la palabra, haciendo la obra del Señor, predicando, orando, bueno, enseñando el mensaje de Dios. Y por supuesto, también de una manera especial a los amigos, a las personas que en su corazón tienen ese deseo grande de conocer de Dios, porque muchas personas están fuera del camino del Señor, quizá no porque se lo hayan propuesto o tengan esa situación en su mente de decir, no, yo voy a andar por acá. Simplemente ha pasado que quizá no se les ha predicado, no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Y en algún grado nosotros, la iglesia del Señor, quienes ya conocemos del Evangelio, somos responsables y quizá culpables de que muchas personas no estén transitando en el camino del Señor, en el camino del Evangelio. Así que nuestro saludo para cada uno de ustedes. Yo sé que hay mucha gente que ahora, por causa de el encierro, de quedarnos quietos, el Señor usando esa coyuntura, pues en su grande misericordia permite que muchas personas puedan oír el Evangelio. Y quizá usted, amigo, mañana, digo después de unos días, de unos meses, le pueda dar las gracias al Señor por esta situación dura y adversa de esta prueba. Y le pueda decir, Señor, gracias por el coronavirus, gracias por la cuarentena, gracias porque entonces tuve tiempo para reflexionar, sentarme a oír una enseñanza de la palabra de Dios, a escuchar la lectura de la Biblia. Bueno, Dios en su infinita misericordia, porque ama tanto al ser humano, usa muchas formas, muchas maneras para cruzarse en el camino de las personas que transitan, a veces sin tener en cuenta a Dios, sin pensar en Dios, ocupados y nublados en su mente de las cosas eternas, de las cosas de Dios. Pero en el amor del Señor Él se cruza por el camino. Como que a veces le echa zancadilla al ser humano, lo tumba y le dice, oiga, te he estado buscando en muchas oportunidades. He querido hablarte, he querido darme a conocer, he querido que aprendas de mí, que me entiendas, que escuches mi palabra. Y Dios tumba a las personas de muchas maneras, a veces de una enfermedad, a veces de una quiebra económica, a través de este encierro que ha tocado y le está tocando a mucha gente. Es una manera como que Dios le echó zancadilla en su amor y misericordia, no para mal, para bien. Este coronavirus ha sido como ese toque de Dios para que la humanidad le escuche. Claro, hay mucha gente rebelde a propósito, que se han declarado enemigos de Dios y en sus mentes han propuesto rechazar, discutir, argumentar en contra de Dios, de su existencia y de su palabra, de su revelación. Y aún así Dios ha tenido misericordia con muchos de ellos, porque hay testimonios de gente que han dicho, yo era enemigo de Dios, uno que hablaba mal de Dios, uno que profería palabras contra Dios, uno que predicaba el ateísmo, predicaba el materialismo, uno que predicaba que esto no era creación, que esto es producto de una explosión, y Dios de alguna manera
se les reveló y hoy son buenos cristianos y hasta predicadores. Así que qué bendición poder estar acá. Bueno, ayer no digo que terminamos de compartir la palabra, algunas cosas de el tema de escatología, pero orando al Señor y dejándonos guiar por Él, pues yo sentí que debía por lo menos invitarlos a ustedes a que me acompañen todos los días, con alguna excepción de algún día o de varios días de pronto, que nos ocupemos de otras materias bíblicas o de otros temas mejor. Pero quiero invitarles a que me acompañen a leer el Apocalipsis. Quizá para muchos un libro un poco oscuro, un poco misterioso y en cierta manera hasta razón hay en que alguien diga o declare de esta manera. Pues que sí, de verdad. Entonces, ahora yo quiero que hagamos una oración. Le pidamos al Señor la guianza para leer y entender. De pronto no me voy a detener a ponerme a explicar parte por parte porque pues no cumpliríamos como de pronto el objetivo de leer el Apocalipsis. Sí, claro, iremos explicando de pronto algunas partes o parte por parte de una manera, eh, podemos decir, casi superficial. Entonces, pues yo quiero que oremos y pongamos esta lectura del Apocalipsis en las manos del Señor y que eso, la lectura, la palabra del Señor enriquezca el corazón, la mente, enriquezca la fe en cada uno de los creyentes y de los no creyentes porque van a creer en el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, oh Dios, en el nombre santo de Jesucristo tu Hijo y en la presencia maravillosa de tu Espíritu, quiero colocar este tiempo de lectura de este hermoso libro del Apocalipsis y de explicar algunas de sus partes para que se enriquezca el conocimiento de tu palabra en el corazón, en la mente de tu pueblo y que la fe en ti sea firme. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos todo esto y gracias por tu fidelidad, porque siempre tú nos oyes. Que la guianza de tu Santo Espíritu conduzca la lectura y la explicación que podamos dar de tu preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote la gracia, Señor. Amén. Bien, les invito entonces a ubicarse allá en el libro del Apocalipsis. Alguna Biblia de pronto puede titular Revelación. Pues la palabra Apocalipsis del griego Apocalipsus quiere decir revelación. Y quiero decir algo. En primer lugar, se debe entender que el Apocalipsis tiene un lenguaje con mucho contenido simbólico. Casi la mayoría de las expresiones son símbolos, tiene un lenguaje figurado, o sea, de figuras, y por supuesto que tiene también un lenguaje literal. Muchas cosas son literales de las que se presentan allí en el Apocalipsis. No de pronto la mayoría, pero sí tiene cosas que son literales. Pero sí se debe tener en cuenta esto, que el Apocalipsis, repito, tiene un lenguaje de muchos símbolos, que a veces si no sabemos esto, nos causa la lectura en esas partes que contiene esos símbolos un impacto en la mente que nos saca a veces de contexto de lo que realmente quiere el Señor decir en esa parte de la palabra. Figuras, por ejemplo, tiene el Apocalipsis figuras de bestias, de monstruos aparentemente, de caballos, de animales, de colores, de piedras preciosas, tantas cosas
Y muchas de estas cosas representan a seres humanos, a gobiernos, a condiciones políticas, a situaciones del tiempo histórico y el tiempo presente que nos ha correspondido vivir y aún el tiempo futuro que resta para la venida del Señor Jesucristo. Aquí encontramos en el libro de Apocalipsis un mensaje muy especial a 7 congregaciones, a 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Yo pienso que el apóstol Juan tuvo que escribir 7 copias mínimo para enviar, porque es que el Señor a través del ángel le dice, escribe a cada una de estas iglesias, a su ángel o al pastor allí. Entonces pienso que el apóstol Juan hizo un trabajo muy arduo, sacar 7 copias, una empezando allí por la iglesia de Éfeso y finalizando con la Odisea. Entonces, me imagino cuántos días duraría el apóstol Juan escribiendo 7 veces el libro del Apocalipsis. Y yo pienso que dejó una para él. Por lo menos entonces tuvo que escribir 8. De pronto para algún amigo especial, una 9ª copia. Uno piensa todo eso porque escribe 7 cartas. Ahora, el autor del libro del Apocalipsis, como el autor de cada uno de los libros, no es el escritor. Yo encuentro aquí que en la Biblia dice autor, Juan el apóstol, pero para mí eso no está bien. Decir que Juan es el autor de la palabra de Dios. No, el autor es el Señor y el escritor en este caso es Juan. Porque ¿cómo va a ser que la autoría de la palabra de Dios sea humana? No, la autoría es divina. Entonces, para mí que eso que le han puesto ahí, autor Juan. No, escritor, sí es Juan. El escritor es Juan. Entonces, muy importante entender estas cosas. Entonces, el mensaje a cada una de esas iglesias locales allí, pues recibieron una copia por lo menos en cabeza del pastor del libro del Apocalipsis. Y esas 7 iglesias pues tienen de pronto como 3 aplicaciones de lo que representan, porque el Señor escogió esas 7 iglesias porque tenían unas condiciones especiales. Ya después, cuando lleguemos allá al capítulo 2 del Apocalipsis, pues miraremos esas 3 aplicaciones que se le hacen, que los teólogos también, los estudiosos de la Biblia, escatólogos, han apuntado a declarar, que representa, por ejemplo, un mensaje literal de la condición de cada una de esas iglesias. Y cada una de esas iglesias también representaba que durante todos los tiempos, en cada periodo que representan también estas iglesias, iba a haber la condición de cada una de estas iglesias. Y pues que cada una de esas iglesias representaba un periodo de tiempo. Ejemplo, que la iglesia de Éfeso representó por lo menos la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica hasta el año 100, y luego así hasta llegar a la Odisea, y que esas 7 congregaciones representan el tiempo histórico en que iba a estar la iglesia de Cristo hasta la venida del Señor.
hasta la venida del Señor es cada iglesia representó un periodo de tiempo, así, 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 hasta que venga Cristo. Y hoy estamos viviendo el tiempo de la Odisea, la iglesia que Cristo colocó al final. Bueno, son unas generalidades que estamos dando del libro del Apocalipsis. También vamos a mirar más adelante que el Apocalipsis tiene algunas divisiones, está dividido en varias partes, sobre todo dos relatos que hace el apóstol Juan del tiempo final del gobierno del anticristo. Lo mismo que sucedió con ese mensaje que Dios le da a los hombres, en este caso al imperio egipcio y al pueblo de Israel, a la nación naciente, de 7 años de abundancia y 7 años de hambre. 2 veces le repite el mismo mensaje. En una primera oportunidad con 7 vacas gordas y luego con 7 vacas flacas y feas. Y esa segunda se comen a las primeras gordas y no se echó de ver que habían entrado en ellas y siguieron lo mismo de flacas. Y luego otra vez le repite el asunto con 7 espigas muy bonitas de trigo, doradas, gordas, abundantes, con mucho grano. Y detrás de ellas otras 7 espigas flacas, feas, sin grano, y que las segundas se comen a las primeras y que no parece que pasó nada con ese suceso. Y le explica ese sueño José a Nabucodonosor, digo, a Faraón, que era su significado. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Lo mismo también en el libro de Ananías encontramos que 2 veces el Señor, allí en este libro, prácticamente le da a los hombres y a sus hijos la revelación del futuro a partir del tiempo de Nabucodonosor. Y luego esas bestias que ve en la explicación que le da Daniel a este varón. En el primer mensaje, a través de la imagen que miraba, la estatua aquella grande que miró en el sueño Nabucodonosor, con cabeza de oro, pecho de plata, y luego bronce, y luego hierro y barro. Y eso se lo da Dios a Nabucodonosor en un sueño. Daniel explica que es el imperio de Nabucodonosor, luego el de los medos y los persas, luego el imperio de Alejandro Magno con el bronce y la cintura de bronce y parte de los muslos y luego las piernas y los pies mezclado con barro y hierro, que es el imperio romano. Después, al mismo Daniel el Señor le da el mismo mensaje, pero ya no con una estatua, se lo da con 4 bestias. Dice Daniel allí en el capítulo 7, miraba yo en la visión de noche 4 bestias, y comienza a narrar de esas bestias y dice la cuarta era espantosa y terrible, y dice que quiso saber de la cuarta bestia qué era lo que era lo que significaba, y dice que uno de los que asistían allí delante de Dios, de esos ángeles, le explicó, mire que la cuarta bestia es esto, y le habla del imperio romano. 2 veces le habló de lo mismo. En el Apocalipsis también está 2 veces narrado el imperio de la octava bestia de los 42 meses del gobierno del anticristo. Eso lo vamos a ver. Pero como les dije que íbamos a leer el Apocalipsis, pues entonces vamos a comenzar a leer acá del verso 1 en adelante. Quiero utilizar por aquí esta ayuda que tiene. Ay, ¿ahora qué pasó? Ayúdenme a cuadrar eso, que
Entonces, les invito allí, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Por aquí tenemos esta ayuda que tiene la letra más grande. Es que ya los ojos no nos ayudan mucho y a veces leemos mal porque no vemos bien. Importante que, pues, en lo que nos sea posible debemos, pues, aprender a usar los signos de puntuación que tiene la escritura, los lenguajes, los idiomas, la manera de escribir, están los puntos, el punto y coma, el interrogante, la admiración, todo eso es importante que sepamos. A veces leemos mal porque no los usamos o los pasamos por alto. Entonces, dice la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo, o sea, la revelación del Señor. Dice así en el versículo 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces aquí encontramos en primer lugar que nos dice Juan en su relato de esa revelación, que esta revelación se la da el Dios Padre del Señor Jesucristo y Dios nuestro y Padre nuestro a Jesús, a su Hijo, y que el Señor Jesucristo se la da a su ángel, y ese ángel se la entrega a Juan, y Juan las entrega a las 7 iglesias. Ahora, el número 7 quiere decir totalidad, plenitud. También la Biblia tiene muchos números, muchas numerologías, tiene muchos números que hay que saber uno de pronto manejar eso. Los símbolos, por ejemplo, los cuernos, coronas y tantas cosas que hay ahí. Entonces, dice esto en el versículo 1 y en el 2. En el 3 dice lo siguiente: bienaventurado el que lee. Se ha dicho que la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, contento el que lee. Así que hay una bendición en leer la Biblia, en este caso en leer el libro del Apocalipsis. Aquí la palabra que es dada por el Espíritu Santo dice bienaventurado el que lee, o sea que el Señor está diciéndonos bienaventurados los que leen la palabra de Dios, los que leen la Biblia. Y verdad que sí es bienaventurado el ser humano, hombre o mujer, que en algún momento saca tiempo para leer la palabra de Dios, saca tiempo para aprender de Dios, para querer escuchar de Dios. ¿Cuánta gente ha sido transformada porque en algún momento sintieron el deseo de comenzar a leer la Biblia y sin ellos pensar ni programarse para convertirse ni para sufrir una transformación espiritual en sus vidas, simplemente que vamos a leer la Biblia y como por leer un libro más, quizá pensando que un libro de literatura común y corriente. No, la palabra de Dios no es una literatura común y corriente, es una literatura, por supuesto, pero no de orden humano. No, literatura divina, letras del cielo, palabra de Dios. Entonces es una bendición. La persona que lee la Biblia es muy bienaventurada. Así que usted, si me acompaña, pues va a ser una persona muy bienaventurada a leer la Biblia. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. No solamente leer, oír. Y el oír implica muchas cosas: prestar atención, entender, procurar entender, pensar, razonar. Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para quién lo dice? ¿Cómo lo dice?
¿Qué mensaje contiene ahí? Entonces, cuando la persona se hace esas preguntas o le hace esas preguntas a la Biblia, porque una cosa que yo he aprendido es hacerle pregunta al texto. ¿Qué dice aquí el texto? ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el mensaje que contiene ahí? Son preguntas que uno debe formularle al texto, y cuando uno le formula esas preguntas al texto, el texto comienza a responderle a uno. Uno comienza a decir, uy, pero vea lo que dice. Ay, ¿quién es el que lo dice? Ah, el Señor. ¿A quién usó? A tal persona. Es importante todo eso. Dice, y los que oyen, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Todo el Apocalipsis es calificado como una profecía de parte de Dios. Repito, en el Antiguo Testamento también los profetas utilizaron un lenguaje, pues, simbólico, a veces figurado también, como lo acabamos de anotar allí con Daniel, con esas bestias, y con esa estatua de Nabucodonosor y con esas vacas gordas y flacas en el caso de Faraón y las espigas. Mire, todo eso son figuras, pero que representan cosas en la mayoría de los casos naturales de aquí, de la tierra. Entonces dice, repito el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De pronto, si dejamos ahí así nomás y guardan las cosas en ella escritas y no preguntaron qué será, no preguntamos qué querrá decir eso de guardar. Coger la Biblia y meterla allí en la biblioteca, en el lugar donde están los libros, y guardar. No es así exactamente el significado de esto que dice y guardan las cosas en ella escritas. Hay un lugar especial donde debe guardarse la palabra de Dios. El Señor dice que Él escribiría su palabra en la tabla de nuestro corazón, que la grabaría como con cincel cuando se escribe en una piedra. Y qué importante cuando una persona logra guardar la palabra en el corazón, acumularla, tenerla grabada, saberla, conocerla. Porque el mismo Cristo dijo que de la abundancia de lo que contiene nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Si en nuestro corazón está acumulada la palabra, por estudiarla, por oírla, por leerla, la pregunta es, ¿y cómo se guarda? ¿Cómo llega a acumularse ese contenido y estar guardado dentro del corazón y la mente de una persona? Pues leyéndola. Yo sé algo de la palabra del Señor. Y ese algo que sé de la palabra del Señor no vino por ahí que, Señor, ponme una inyección de Biblia y que se me meta ahí dentro. No, toca leerla porque hay un mandamiento, escudriñar las Escrituras de parte del Señor. Entonces, para que se nos acumule, para que la palabra de Dios se guarde en el corazón, pues debemos leerla. Debemos ir al templo a oír la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor. Debemos estar en ella cada rato. Mire, claro, hay algo muy particular o muy especial, puedo decir, que es que mientras uno no dé ese paso de fe, de entregarle la vida al Señor, y mientras uno no quiera saber de Dios, pues uno puede que lea por ahí. Yo leí muchas veces de la Biblia cuando estaba estudiando en la primaria, en secundaria, todo esto, porque el profesor decía que había que hacer un resumen y una tarea de tantas cosas. Algo sirvió porque algo conocimos, pero vaya a ver si uno realmente entiende el mensaje que Dios quiere que uno comprenda. No, ahí entiende un poco y le pareces contradicciones y nombres y cosas raras uno no entiende, pero después de que uno se convierte al Señor, el Espíritu Santo viene para hacerle entender y uno se enamora de la palabra del Señor, a uno le gustan las cosas de Dios. Claro, a mí desde pequeñito sí que me ha gustado la palabra,
Yo quise entender, pero no tuve no tuve la fortuna desde pequeñito alguien me enseñara. Escuchaba Radio Transmundial de vez en cuando, en un radio antiguo que tenía mi papá, y por ahí algo entraba. Pero, y aprendí yo a amar. Yo no sé por qué desde pequeñito yo he amado a Israel desde niño. Mi mamita me recuerda, y ella está ancianita, y me dice, ¿se acuerda, Alicio, que usted tenía un montículo y un árbol que había ahí bonito, y decía que ese era Israel y que ese era Jerusalén, y se la pasaba allá? Yo dije, sí, me acuerdo. Porque es que yo tenía como unos 10 años casi en la guerra de Israel contra el mundo árabe, Egipto, Jordania y Siria en el 67. Y yo le hacía fuerza a Israel que ganara esa guerra, y yo sufría porque iban a destruir a Israel. Israel venció con la ayuda de Dios. Y he amado mucho a Israel, amo a Israel. Y mire que después de que me convertí, mensualmente a mí me llegaban 2 revistas de noticias de Israel que escribía un judío convertido a Cristo, Will Malgo. Y por muchos años, desde que me convertí hasta que él murió y lo reemplazó alguien, yo mensualmente me llegaba esa revista y leí la historia de todas esas guerras, de David Ben Gurión, como dio aquel discurso en el año 48, después de Golda Meir, y todo esto. A mí lo de los kibbutz, lo del establecimiento de Israel, a mí me ha gustado mucho. Entonces, pero ese enamoramiento viene por el Espíritu Santo. Dice entonces aquí, porque el tiempo está cerca. Para Dios, dice la Biblia, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, pues nosotros vivimos aquí sometidos al espacio y al tiempo, y el tiempo se mide por las vueltas que le da la Tierra al Sol y las vueltas que da en sí mismo ella, que es un día cada vuelta, y cada círculo en traslación que da la Tierra es un año, y estamos sujetos ahí a esa situación que es la medición del tiempo. Bueno, entonces notemos a partir del verso 4, dice en este verso, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Asia Menor se le conocía en aquel tiempo a todo ese territorio, lo que hoy es la República de Turquía, que es una república de orden islámico en su religión y en su tipo de gobierno, que pues todo eso hizo parte del imperio, de los imperios pasados. Cada imperio arropó todos esos territorios. El imperio romano, cuando se dividió por el 450, que se terminó prácticamente, pues ahí se hace una división, el imperio otomano, el imperio del mundo musulmán y oriental, con la capital allí en lo que es hoy Estambul, la antigua Constantinopla. Toda esa parte que se conoce la Asia Menor, donde habían emigrado de Galacia, los galos allí de lo que es Francia, toda esa parte, allí a la parte central norte contra el Mar Negro, allí estaban toda esa gente, los galos, a quienes después les escribe una carta el apóstol Pablo a los Gálatas. Allí todo eso, y había allí esa es la patria del apóstol Pablo, porque allí en lo que es hoy Turquía está ubicada la aldea o la ciudad llamada Tarso, Saulo de Tarso, allí en esa parte del sur, al suroriente, ya para girar un poco hacia Siria y al Líbano luego, y a Israel, costeando el Mediterráneo, al nororiente de la isla de Chipre. Allí está, ahí arriba, en lo que hoy Turquía, aquel lugar donde nació el apóstol Pablo.
y al occidente de este territorio de Asia Menor, lo que es la República de Turquía, frente al mar Egeo que conduce al Mar Negro, allí en el estrecho de Estambul, Turquía. Ahí está también un detalle, la isla de Patmos, donde confinaron al apóstol Juan, una isla prisión. Ahí al frente, en esa parte, está el territorio donde estaban estas 7 congregaciones. No es que no hubiese más, claro que habían congregaciones allí en Filipos, en Corinto, en Atenas, en Roma, en Galacia, en muchas partes. Había congregaciones, pero el Señor escogió a 7 congregaciones porque tenían ciertas cualidades que las tomó el Señor como el ejemplo de toda su iglesia en todo este tiempo histórico que ha transcurrido y que está ya por terminar de transcurrir. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, es allí en lo que soy Turquía. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Yo estaba analizando hoy que me puse de nuevo a leer este pasaje y dije, pero aquí parece que no hubiese claridad quién es el remitente. Pero claro, es Dios el Padre, Cristo, por supuesto el Espíritu Santo, que interviene en ministrar toda esta palabra, porque Juan no tenía grabadora para decir, grabar todo eso. No, pues le tocó escribir, tomar lápiz, pluma en aquel entonces y un pergamino, algo. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era. Parece una palabra que eso que era, no, que ya no existe, no. Y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No vamos a hablar de los... mire que el Señor mandó cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, hacer un candelero o candelabro de 7 brazos, 7 lámparas en cada uno de sus brazos, lo que se conoce como la menorá, en el lenguaje hebreo. Y cada uno de esos brazos tenía una lámpara con una luz, con fuego ardiendo, y inicialmente ese fuego no lo hizo encender Dios con fuego de la cocina, no, fuego que descendió del cielo y prendió esas 7 lámparas. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla pues del poderío de Dios, de su omnisciencia, de su capacidad, de su totalidad. Y puede que también sea algo literal, porque es que el candelabro es literal, 7. Y en el libro de Isaías hay alguna referencia de 7 situaciones de cuando el Señor es ungido, pero no vamos a tocar ese tema ahora. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, Él es fiel. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén. Nos ha dado una palabra, un testimonio fiel. Él no falló, Él no pecó, tentado en todo, pero sin pecado. Una fidelidad absoluta. Dice, el primogénito de los muertos. De nuevo encontramos aquí esta frase que analizábamos en las charlas que tuvimos ya de esto de escatología, que Él es el primogénito de los muertos. Es decir, que como Cristo nadie ha resucitado, nadie ha sido levantado como lo fue el Señor Jesucristo por su Padre, su cuerpo transformado y cambiado para tener un cuerpo como el que ahora tiene, diferente a esta materia, pero cuerpo. Cristo tiene cuerpo, porque se lo mostró a sus discípulos. Le mostró las manos y los pies, y como les he dicho, comió pescado varias veces, no solamente una vez. Pan, bueno, habló con ellos, lo tocaron, lo vieron, pero entonces es el primero. En algún momento les hablé de Elías y
y Enoc, para que la Biblia dice que la sangre y la carne no va a heredar el reino de Dios, pues cuando Él establezca su reino y allí, yo pienso que, afirmando lo que dijimos, de pronto en otras palabras, que Enoc y Elías fueron despojados de su cuerpo físico y están allí en la presencia del Señor. Alguien de pronto opina de murieron y están allí en el espíritu, no sé, puede ser así. Los otros dicen que los dos testigos son Elías y Moisés, otros que Elías y Enoc. Bueno, pero el primogénito de todos los que van a resucitar es Cristo. Primogénito de los muertos es Cristo. El Señor es soberano y Él hace muchas cosas, pero el primogénito es Cristo. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Dios tuvo que darle una lección a Nabucodonosor. Él no quería entender ni darse por apercibido de que por sobre él había alguien que gobernaba, había alguien que lo había puesto por señor de la tierra, del imperio babilónico, por gobernante, y él pensaba que todo eso que había hecho era por su fuerza, por su sabiduría, y estaba empecinado en ese pensamiento. Y Dios tuvo que ponerlo a comer pasto como un buey por 7 tiempos, es decir, por 7 años, hasta que reconoció que hay uno que gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre los presidentes, sobre los actuales gobernantes está la autoridad de Dios. Muchos preguntan, ¿y por qué este gobernante es tan malo? ¿Y por qué aquel otro tan malo, tan opresor? ¿Por qué por qué aquel así? La palabra del Señor se tiene que cumplir. Y aún como Faraón, que en Dios se glorificó Faraón, endureció el corazón de Faraón, en un hombre pues idólatra, enemigo de Dios. Y mire, les quiero decir algo, la gente en aquel tiempo, los egipcios y Faraón mismo le temieron fue a las plagas, pero nunca aprendieron el temor a Dios. No. Y hoy la gente por ahí le está teniendo miedo al coronavirus, pero no quieren arrepentirse ni temer a Dios. El temor es a Dios. Entonces, aquí está diciendo que es el soberano de los reyes de la tierra. El Señor no ha dejado esta tierra al garete, a la deriva. Él tiene el control de todo. Y aún Satanás tiene que cumplir los propósitos de Dios. Eso es así. Entonces, el que quita reyes y pone reyes es el Señor. Eso lo expresó también, creo, Nabucodonosor cuando, después de que lo pusieron a comer pasto y le devolvieron la razón a Nabucodonosor y volvió otra vez allí al palacio. Entonces el Señor es el que tiene control de todo. Por eso les digo, hermanos, no temamos de esta situación o lo que venga. Dios tiene control de todo. Y Él sabe hacer las cosas y lo que Él hace está bien. Así nos parezca mal. Pero lo que el Señor hace es bien. Es en derecho y es en justicia. ¿Qué parece la severidad de Dios? Alguna gente hasta califica a Dios de injusto. No, los juicios de Dios son en justicia y en derecho. Entonces dice aquí que es el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó. Oiga, Dios nos ha amado, nos ama y nos sigue amando. A usted, amigo, lo ama el Señor. Dios el Padre lo ama tanto que dio a su propio Hijo Jesús a morir en la cruz por usted, por su pecado, por su mala conducta. Cristo ya pagó por la mala conducta suya. Amigo, falta es que usted crea en Cristo para que la justicia de Cristo le sea imputada a usted, trasladada a usted. Su pecado le sea perdonado cuando crea en Cristo. Y eso es así dice la Biblia, que es así. Cristo mandó que en su nombre se predicara perdón de pecados. Entonces dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué no otra sangre? ¿Por qué no la sangre de los corderos atrás del Antiguo Testamento, de los toros? Que la sangre de Cristo es diferente a la nuestra, a la de todos los seres humanos. Cristo fue engendrado diferente. Sí, de un óvulo humano como todos los demás hemos sido concebidos en el vientre de una mujer y engendrado por el varón. Pero Cristo no fue engendrado por un varón, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hablando de eso, de la genética y de todo este asunto, nosotros nacemos de la unión de dos mitades de células. En el vientre de toda mujer, en el óvulo, allí hay 23 cromosomas, porque una célula humana completa tiene 46. La otra mitad está en el espermatozoide del varón. Y al juntarse se forma la primer célula y comienza a crecer. Y así es que nacimos todos. Y se ha dicho que el hombre tiene que ver con el asunto de la sangre, en parte de la sangre, porque eso es así. Cuando un personaje viola a una muchacha y que ésta queda embarazada y no, o varios la violan y ésta no aborta, porque eso es asesinato. Luego viene la investigación, que cuál es el papá de esos 5 que la violaron, ejemplo. Le sacan sangre a la criaturita recién nacida, llevan esa muestra al laboratorio, le sacan sangre a los implicados, a los imputados de ese cargo, y llevan esas 6 muestras al laboratorio y allí, por el ADN, por otras cosas, se dan cuenta quién es el papá de esa criatura. Y le toca responder y le toca el hecho de haberlo violado, pues los 5 tienen allá un castigo, pero van a darse cuenta quién es el papá. Así, de la unión de esas dos partes hemos nacido todos. Prácticamente todos llevamos la sangre en una señal, medida especial de nuestro progenitor, nuestro padre, hombres y mujeres. En el caso de Cristo, pues, algo parecido, pero no igual. Cristo nace de María, ella tenía un óvulo allí en su vientre, la mitad de una célula. Ahora, se ha dicho que el óvulo que está en la mujer origina prácticamente la parte física, el cuerpo, la piel, el pelo, los huesos, todo esto, y que el espermatozoide tiene que ver mucho con el torrente sanguíneo. Bueno, el asunto es de que ese óvulo que estaba en el vientre de María no lo fecundó el espermatozoide de José, no, ni de ningún hombre. Eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que la sangre que corrió por las venas de Jesús no era igual a la nuestra, era una sangre diferente, sangre divina, sangre limpia, por decir así. Y la derramó toda en el Gólgota, en la cruz, y por eso allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5, 6 y 7, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque no hay otra sangre que pueda limpiar al ser humano del pecado, porque la sangre de Cristo, diferente a la nuestra, diferente a la de Moisés, diferente a la suya y a la mía, sangre divina. Mire entonces ese gran suceso, esta gran cosa tan especial de la diferencia de la sangre de Cristo con la nuestra. Y la derramó toda, y por eso solo Cristo salva, y por eso solo la sangre de Cristo limpia el pecado del ser humano que puede creer en él. Por eso aquí dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para, amigos, si usted quiere ser limpiado de su pecado, tiene que creer en el dueño de esa sangre. El dueño de esa sangre es Cristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa sangre lo limpia. Y alguien dirá, pero es que yo no veo que me caiga sangre.
Eso es en el mundo espiritual, por decir así. Una de las cartas del apóstol Pedro dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y eso es así. Dios nos limpia y el Espíritu Santo nos va a rociar con esa sangre que está ya en el mismo trono de Dios, porque Cristo llevó su sangre y la presentó al Padre. Después leemos eso allí en Hebreos. Otro día estudiamos la carta a los Hebreos. Bueno, dice aquí, yo estoy viendo este reloj, corre mucho y no nos rinde leer, o bueno, vamos aquí hablando esto. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vamos a reinar un día en el milenio, en el reino de Dios aquí en la tierra. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que la Biblia aquí nos está declarando que Cristo tiene Dios y que tiene Padre. Como le dijo a aquella mujer cuando resucitó Jesús y que fue a tocarlo, dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que suba a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios y a vuestro Padre. Entonces, Jesús es hermano nuestro. Ve y dile a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso dijo Cristo, se lo dijo allí a aquella mujer que madrugó allí al huerto donde estaba el sepulcro, donde estuvo sepultado Cristo. Aquí dice también para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Imperio es un gobierno universal. El imperio. El hombre ha querido establecer imperios y el anticristo va a establecer el último imperio muy parecido al de Cristo que arropará toda la tierra, porque el imperio de Cristo arropará toda la tierra. Por los siglos de los siglos es el imperio del Señor, es indestructible. Y luego dice, amén, así sea. Y así va a ser. Dice luego, al menos quiero terminar en esta partecita hasta el verso 8, dice en el 7. Yo no leí algo, me salté, ¿no? El 7. No, ahí voy bien. En el 7 dice, he aquí que viene con las nubes. Amén. Cristo va a venir en los aires, con las nubes. Y todo ojo le verá. Mire lo que dice la Biblia. Mire, esta palabra choca con la doctrina de que Cristo va a venir invisiblemente, que no se va a ver, y en secreto. Eso no está en la Biblia. Mire que lamentablemente eso es una doctrina extra bíblica, es decir, que no está en la Biblia. Eso no se puede sustentar con la Biblia, donde en algún versículo diga que Cristo viene en secreto, invisiblemente. Se usan unos versos que se tuercen, se tergiversan, se forzan para decir lo que no dice. ¿Sabe cuáles son? Esos textos que aparecen en la Biblia y que el mismo Cristo pronunció. Que vendrá el Señor así como ladrón en la noche. Y ellos dicen que los ladrones no se ven, que no se oyen, como que no se ven y que no se oyen. Se ven, se oyen, quedan registrados en las cámaras. Los celadores a veces los cogen, les dan unas palizas y los meten a la cárcel. ¿Cómo que no se ven? Ahora, el contexto de esos textos, donde Jesús dice allí, por lo menos en Mateo 24, 25, que como ladrón en la noche, y luego dice Jesús, porque nadie sabe el día ni la hora. Es decir, que cuando dice, excusen la redundancia, día y hora se refiere a tiempo. Que no se sabe es el tiempo. Pero nunca está enseñando Cristo que es que no, que invisible y en secreto, que no se va a escuchar. No, ese es un forzamiento a la palabra. Dice entonces, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En Hechos de los Apóstoles, los ángeles también dice que así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Y la iglesia cantamos. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo en gloria y majestad. Y luego después, se me olvidó el coro como dice, después y todo ojo le verá, le verá, le verá. Y cantamos que le verá. Y se le enseña a los recién convertidos, dice que es en secreto y invisible. Oiga, mire qué contradicción. Cantamos bien, pero enseñamos mal. Leemos aquí bien,
que todo ojo le verá, pero le enseñamos a la gente y dice que en secreto y invisible. Mire qué choque tan espantoso con la misma Biblia. No, sujetémonos a la palabra y dejemos las mentiras a un lado, las herejías, la apostasía. Dice, y los que le traspasaron. He escuchado de comentaristas y comentarios, dice que esto se refiere a los judíos, a los que le traspasaron. Pero mire que los que le traspasaron no fueron los judíos. Que traspasó a Jesús con un costado y traspasaron sus manos y sus pies con sus pies con los clavos, fueron los gentiles, soldados de Roma, los soldados romanos. Y la calumnia que ha lanzado hasta la misma iglesia contra el pueblo judío. Que no, que los judíos mataron a Jesús, que los judíos, y hasta Lutero dijo cosas feas de los judíos. Eso está, lea la historia, todo lo que dijo Lutero. Lutero dijo que era justo incendiar las casas y quemar a los judíos. Eso dijo. Y yo no sé, ahora, no estoy diciendo que todo lo que dijo Lutero fue malo, pero en eso erró ahí. Y no estoy diciendo con eso que Lutero se condenó por eso. No, porque yo no soy el juez es el Señor. No, alguien que no me malinterprete, pero y lo que dijo Calvino también, y lo que dijeron casi todos, y lo que dicen los evangélicos, que los judíos mataron a Jesús. Eso dijo, de ahí se agarró Hitler. Mire, la nación más cristiana, Alemania, donde Lutero era alemán, la nación más cristiana en la época de la Segunda Guerra Mundial fue la que mató a los judíos, un odio espantoso, que Satanás ha odiado a ese pueblo desde Egipto, desde que Dios llama a Abraham y los 12 patriarcas. Ay, Satanás ha tenido la rechina los dientes contra la nación de Israel. Y hasta el mismo pueblo cristiano apoyando, dice que no, entre todos matamos al Señor Jesucristo, entre hebreos y gentiles. Uno, los autores intelectuales, los hebreos, los judíos, y otro, los autores materiales, los gentiles. Y todo eso está ahí. Entonces, lo que le traspasaron, pues los seres humanos son los que le vamos a ver cuando Él venga. Dice aquí, todo ojo le verá. No solamente unos poquitos ojos, todo ojo. Y los que le traspasaron, pues todo el linaje de todos los pueblos. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pues todos, gentiles y hebreos. Sí, amén. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega. Yo tengo una Biblia que dice paráfrasis, es decir, una Biblia parafraseada, es decir, que no está sujeta tanto de pronto al residuo del griego, a la traducción del español, porque es que alfa y omega son letras griegas. Y esa Biblia en la que yo tengo no dice yo soy el alfa y la omega, dice es yo soy la A y la Z. Y por ejemplo en otras traducciones de allá en los evangelios, cuando dice si le pide la capa, déjele también la túnica. En esa versión que les digo, no dice así, allá dice si le pide la ruana, déjele también la camisa. En puro chipcha, en puro español, dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que Dios lo encierra todo. Dice el Señor, el que es y que era, que vino a esta tierra y que ha de venir el Todopoderoso. Por eso dice que Jehová viene, allí en Malaquías digo, en Zacarías, bueno, en Malaquías también, en Zacarías 14 dice que Jehová descenderá, el Todopoderoso. Bueno, hemos leído esta partecita, estos primeros 8 versos del libro de Apocalipsis, la revelación de Dios, y pues y hemos hecho un comentario muy superficial, muy somero, muy poco, pero algo hemos podido decir y explicar de estos primeros 8 versos, que yo pienso que debe ser de bendición y edificación para usted, hermano creyente, y para usted, amigo, que aún no ha creído. Crea en Cristo para que la sangre del Cordero de Dios lo limpie de todo pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, porque Juan tenía discípulos, dijo, muchachos, palabras mías, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ese es el Cordero, esa es la oveja del Señor que va a ser sacrificado, va a derramar su sangre, porque en el Antiguo Testamento aquellos corderos
eran sacrificados para cubrir el pecado de quien se arrepentía. Y la gente acudía a Dios a través de los corderos, por orden de la ley. La ley sigue vigente. No todas las cosas de la ley, pero algunas cosas fueron suprimidas. Pero la ley sigue vigente para indicarle al hombre que es pecador y que acuda a Dios en este tiempo, ya no a través de un cordero, de una vaca, sino a través de Cristo, el cordero, el verdadero cordero de Dios. Por eso usted tiene que creer en Cristo para ser salvo. No hay otra manera. Ningún pastor salva, ninguna congregación salva, ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. Cristo no es una religión. Cristo es el cordero de Dios que derramó su sangre para limpiar el pecado de la raza humana. Así que conviértase a Cristo, amigo. Y si usted quiere hacerlo allá donde está, ahí de una manera sencilla haga una oración, quizá tan corta o un poquito más larga que la que hizo el ladrón de la cruz. Cierre sus ojos y diga así: amigo, Señor, te doy gracias por la lectura de esta parte inicial del libro del Apocalipsis y porque he entendido algo de la obra de Cristo, de por qué derramó su sangre, que era necesario hacerlo y que una sangre distinta a la nuestra y que esa sangre es la que limpia el pecado del ser humano. Señor, yo creo en ti. Señor, te entrego mi vida. Señor, a partir de hoy yo te voy a seguir. Yo no me quiero perder porque no quiero estar allí en un lago de fuego. Quiero estar contigo por la eternidad. Así que hoy te entrego mi vida y sé que tú me sellas con tu espíritu y de hoy en adelante voy a entender tu palabra. Te voy a amar y te voy a servir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, busque una congregación en la ciudad donde usted se encuentre, una congregación donde se predique el evangelio. Y si usted vive allí en Casablanca y está con los hermanos de allí de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, si le es posible, allí le esperamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque una horita de lectura bíblica, despacio, por supuesto, sin correr, para que tengamos fruto de la lectura y entendamos algo. Padre, gracias, Señor, porque junto con mis hermanos hemos podido hoy iniciar la lectura del libro del Apocalipsis. Queremos leerlo hasta donde tú nos ayudes y tú nos vas también a ayudar a entender de lo que contiene este libro. Quizá no en absoluto, pero entenderemos muchas cosas. Padre, muchas gracias por cada hermano, cada familia, cada hogar que ha participado y aquellos que en alguna retransmisión también vayan a participar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Creo que mañana, de pronto no, les estaremos informando. Y el domingo a las 10, la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, tenemos escuela dominical por este medio. El Señor les bendiga.